La página web es un excelente lugar para ingresar y ver las diferentes actividades que tenemos. I'm really happy to introduce Es today's un speaker. gusto She presentar is a one la of our presentadora del senior día de hoy. investigators with Es the una de nuestras University of Oregon. investigadoras principales en Dr. uno de nuestros Alexandra proyectos de Hill is investigación, la Assistant doctora Professor of Alexandra Development and Gil, que es Extension in the profesora Division of asistente de la Ag and Extensión Resource Cooperativa del Economics at UC Departamento de Berkeley. And Agricultura she will y present Recursos on Económicos de UC California's Berkeley, new y ella va a federal law hablar for agricultural workers. sobre la ley de horas extra para los trabajadores agrícolas de California. What the Va a effects dar of that datos process look like. sobre qué So es lo que se over ha to you, hecho hasta el Christine. momento. Así que te paso la palabra, Thank Alexandra. you so much, Heather. Muchísimas gracias, Heather. This working? Cool. Can you see my slides? ¿Pueden ver mis diapositivas? Yes, we're good. Sí, Okay, cool. Thank you. Hey, gracias. everyone. I got Hola a a nice introduction, todos. so I won't repeat it, but I will Me repeat hicieron una that buena what introducción, I'm así about que to no say, voy a you're really repetir. understand Voy because a it's decir very que estoy exciting. emocionada de estar Western aquí el genetics is día a de very hoy. exciting at UC Davis. Eh, With Desde que all era the estudiante de UC potential Davis he their work escuchado del offers. centro, así So que today I'm going to siempre es bueno give estar you an de introduction to vuelta. what Voy a typically hablar the sobre impacts of California's los overtime efectos law de la on ley de horas student extra para teams los that started trabajadores in agrícolas de 2019 California. for agricultural En workers, and more 2019 se specifically, implementó we'll para look at trabajadores the worker agrícolas y level vamos a ver de impacts forma in order to específica evaluate el how we're doing. impacto de la ley And if you have sobre questions las about the horas y las results, ganancias, y al I final can vamos a ver talk about other algunos things I've looked at thus far. comentarios sobre otros resultados también que se han dado. So, Entonces, to motivate this talk, para for those motivar who esta aren't so conversación, familiar with eh, these agricultural para aquellas overtime personas laws, que están at the bare familiarizados con minimum, esta what they're ley de going to horas extra need de to California, have in un order poco to la línea base que understand tienen the que recent tener para questions today. entender la So, investigación que hemos the llevado a cabo. basic thing that you need to understand Lo básico is que se that tiene que at the comprender federal level, es or que a nivel the Labor federal, Standards Act, or la Ley FLSA, de Normas Justas de has Trabajo, been o one of the biggest FLSA, laws ha that's sido una recently de las passed leyes in principales proactive de employee Estados Unidos protections. que It was enacted proporciona in protección a 1938. los It's a empleados. Es federal una ley de regulation for all forms of 1938 employment, so it's y es inclusive in para diferentes wages, tipos de child care, empleados, and ya sea retirement law, salario mínimo, or trabajo overtime standards. infantil y también So las there are horas two extra. things that you need to Entonces, hay dos understand cosas que about the tienen que FLSA in entender order to understand sobre the esta law. ley The FLSA para first entender mi one presentación is del that día the de hoy. act El exempts primer some lugar workers and es que industries esta from some, ley but not all, of our exonera a algunos standards. trabajadores e So industrias de algunos o todos sus farmers estándares. Los and trabajadores workers are agrícolas those exempt. So they're son partially algunos de exempt estas from the minimum excepciones. wage, and Están labor laws are more excluidos stringent. ah, And relevant for our talk today, de they're not legally también el trabajo entitled, infantil. agricultural eh, workers are not y legally los entitled trabajadores to overtime agrícolas pay no in the federal level. están This is the legalmente first step obligados to a un pago understand por sus what we're obras talking about. o a The pagar second un one sobretiempo. is that the Eso es lo primero que hay FLSA que entender. requires Lo employers to segundo comply es with que labor and los industry empleados, laws esta ley of the FLSA federal requiere que los FLSA empleados or what cumplan con las happens leyes state estatales law que proporcionan or mayor county laws protección or para los local empleados, porque governments. tenemos leyes federales, So estatales y del condado. Entonces, ustedes whoever como provides empleadores greater employee tienen que protections. cumplir con So aquella que brinde mayor everyone protección a is sus fairly empleados. familiar with Entonces, this, whether todos we los que están formally or familiarizados informally con in esto, context of ya minimum sea wage. de manera So formal o informal, cuando hablamos de los California salarios, ¿verdad? minimum En wage is right now California, el salario $16 an mínimo hour, and the actualmente es federal minimum wage $16 still la is hora. 7.25. So there's A a nivel federal step up sigue siendo to the Fair Labor 17.25. amendments to the Fair Labor Standards Act, whereas all employers in California Todos los still empleadores de have this more California stringent tienen que ruling. cumplir So why am I con bringing this up? esta ley. ¿Por qué Well, estoy mencionando what este punto? agricultural employers across the Porque los country empleadores are becoming more familiar agrícolas en with todo this el país están context más of federal familiarizados con laws. esto en el So contexto de las leyes de las the horas active extra. employers are Les mencioné exempt que los from the overtime standards that was enacted. empleados agrícolas Now, están several states have passed excluidos laws de removing these algunos de estos overtime estándares de work esta ley. restrictions for farm eh, workers. So today we're going to be entonces, focusing el on día de hoy nos California, vamos a which was the enfocar en first state in recent California, que years fue to el primer pass a estado en law los to últimos start años removing de these aprobar exemptions una ley temporarily para and the phase-in for ir por encima de California. estas I'll give a quick breakdown excepciones. of how it was phased in. Started in Cómo es que se basó y 2019. cómo se subdividió. Since Empezó then, a bunch of en other states have passed similar 2019, legislation. después se han aprobado So muchas otras it's very leyes a important to nivel estatal. understand what Entonces, es this law importante actually entender did, particularly qué es for lo que hizo agricultural esta across the ley, country. sobre todo Interestingly, para a lot of todas las other áreas del people in other país. states have asked Muchas me personas en otros to estados try me to han speak to potential preguntado, impacts in those tratar de areas. hablar sobre los impactos Basically, every state potenciales en thus sus far has áreas, pero passed a very básicamente different cada version of estado these ha aprobado una laws versión removing overtime bastante exemptions. diferente So de estas what I'll present to you today excepciones. Entonces, lo do que les voy a impacts of presentar el California día de on hoy California. habla sobre It's a little bit eh, extrapolate to other
el Departamento Agrícola de California y es difícil extrapolarlo a otros estados porque cada una tiene una ley que es un poco diferente. Just to kind of wrap up Entonces, my motivation today, para why cerrar con mi is it motivación el essentially día the de only hoy, ¿por qué es infrastructure we will importante ever need? entender los efectos So de the estas first is leyes? Les that voy a dar dos motivos. El the primero current es que debate around the el US debate state laws is actual sobre estas informed by leyes ha anecdotes. sido informado en su gran mayoría por And I anécdotas, would es say my decir, por interest in this historias. Y mi particular interés en study and this este happened estudio when en I was a graduate particular se dio cuando era student. estudiante And this law graduada was en UC first being Davis y esta proposed ley when I was about como que se 20 estaba while this girl proponiendo finishing my PhD in y se agriculture aprobó cuando yo estaba had terminando extensive mi interactions between doctorado. farm eh, employers and media and advocacy Era groups, esta workers, conversación entre los everyone trabajadores was involved. agrícolas, los medios de Everyone had different comunicación, todos estaban stories saying, involucrados y todos oh, tenían hours historias are going to reduce, diferentes. Las workers are horas going se to lose van a income reducir, versus los trabajadores van a tener products are menos the same and ingresos we're o las paying horas more se van a wages and mantener workers are going igual to gain money. y los trabajadores van a So ganar mucho dinero. I was just kind of witnessing Entonces this and estaba thought, como oh, que so I guess it'll be escuchando esto y interesting to see what pensaba, happens. The es particular interesante, quiero law saber qué es lo que aims está to improve worker pasando, well-being, sobre but they todo want to make sure para that mejorar el happens bienestar de los fairly. trabajadores, The porque eso es second en realidad reason lo que goes beyond buscamos. El segundo agriculture motivo and is era that, mucho más allá de la well, parte de la hand in agricultura, hand in agriculture, but over time policies are changing pero in estas different contexts. políticas con el So tiempo van there's current cambiando en legislation muchos that removes contextos. Hay exemptions at the federal legislación que va a level quitar estas for excepciones a nivel agriculture federal. and not allow California también está agriculture. So generally, considerando, no solo para la federal área law agrícola, pero en reduces the general, overtime threshold for a year reducir that was el workers could umbral earn de in horas California. extra There's eh, just actually in de Australia, 32 a they 40 have horas. some very crazy overtime standards, and they're kind of En flexible Australia about it, también even though they're hay industry specific. estándares So muy I think it's really diferentes important para to las horas understand what extra. Entonces, actually creo que es happens importante in these entender qué overtime es lo que standards pasa and what cuando happens nuestros to the workers estándares de that have overtime sobre to improve tiempo the livelihood when cambia they do change. y cómo es que va a mejorar la ley So cuando se da el cambio de estos this particular estándares. study is Entonces, going to este look at, estudio so en that's particular looking va a at abordar California's overtime law. eh, So this overtime la workers ley law de horas extra has para accommodating California, para factors that trabajadores reason they need agrícolas to be y overtime, cómo and we're going to look at esta this ley in está the short run. impactando a los So trabajadores this que is being buscaba looked at a data proteger. Voy a through presentar 2022. So data que va before hasta el año the 4 years after the 2022. law began to Entonces va a take ser los effect. 4 años después And que here, se dio la this is ley. essentially the only Es information I'll give you about esencialmente the la law. única información que The les voy a dar specific sobre details la I'll give you if ley. you're Puedo interested, but discutir más detalles al the respecto si les particular law interesa, that was pero esta passed was ley en Prop particular que se aprobó 1066. So Senate Bill fue el 1066. proyecto de ley de la This is Asamblea de very California relevant for the reason for the 1066. presentation today. Ah, And I'm Esto es highlighting two relevante para mi boxes. So presentación de hoy. Lo he dividido en dos before partes. 2019, Antes del agricultural año employers in 2019, California were los required empleados to agrícolas pay en overtime, California, pay los overtime empleadores tenían que hacer un for pago por horas extra after 60 hours a después de week. 60 horas And a la starting in semana. 2019, Y this a reduced down to partir de 55 2019, eso se per redujo a economic 55 y luego environment cada per año hour fue bajando until 5 horas 2022, hasta el when año we got 2022, to donde the last estaba year a of data. So that's 40 the horas. kind of last threshold that we'll be looking at. Ese ha sido el último umbral que vamos a considerar a One la thing to note presentación del here día de is that hoy. I told you Algo that a tener en cuenta agricultural es que le workers mencioné que are los excluded. trabajadores agrícolas The están federal excluidos minimum standards completamente for overtime. de esta ley So federal a lot para of las others horas extra. actually Muchos don't de los even otros have this estados ni 60-hour a siquiera week overtime tienen threshold. So el umbral California, de las 60 even horas a la before they semana. Entonces, implemented this law, California, incluso antes de la had implementación de la ley, more ya tenía more stringent, more técnicamente the, had standards in place unos estándares un poco más exigentes que ya estaban but that's what establecidos we're a going to be looking at. We're going to be comparación de looking at otros the estados. reduction in this Lo que threshold vamos a ver es la that reducción de este employers have to umbral pay y lo que overtime los when your empleadores tienen que overtime rate pagar goes estas from horas 60 extra down to de 40, and we're going to 60 look at y this luego year by hasta year. 40 y lo vamos a ir viendo año por año. So before I go into Entonces, talk, antes de this pasar a is the hablar, slide with the most points y on creo it, que este ha so I'll just sido summarize it, eh, is really that esto lo voy a resumir part of my porque es la interest, parte de mi my motivación, interest in parte this de mi project really interés en began as este I started proyecto exploring cuando empecé a higher work in the explorar area, eh, because I kind of este learned trabajo that there's agrícola en el a área, fair amount of aprendí que hay theoretical una work, so kind of mucha cantidad de trabajo teórico using economic theory to utilizando make teorías predictions about what económicas para hacer happen in predicciones regards sobre lo to que overtime pensamos que standards. puede llegar a And pasar there's some en relación a los evidence estándares from data, y but it's hay actually not evidencia as de much as you might data, think, pero no es given tanta that como se these laws pensaría, exist in dado nearly que estas every leyes domain of the existen country. en They've been in casi place todos los for países de altos ingresos y nearly a han decade estado in the United establecidas por States, más o but menos I una think that década ya en los there Estados is no Unidos. lack of Y evidence creo that que parte de la falta this de human evidencia expression, that es these lo que laws have acabo been de in place for a really describir. long time. So we Estas actually leyes han estado have establecidas por multiple mucho
mucho tiempo
pero en realidad no tenemos eh, un- algún estudio que haya analizado los efectos de estos cambios importantes en estas políticas y no se ha ido regulando mientras se ha ido estudiando, mientras esta ha ido cambiando. Entonces, esta teoría fundamental económica que motivó estas leyes de horas extra inicialmente era que iban a resultar en compartir el trabajo, es lo que va a reducir las horas de trabajo de los trabajadores y por eso se van a contratar más trabajadores y eso va a mejorar el bienestar. Pensamos que ese es como que el motivo por el cual se implementó las horas extra durante la Gran Depresión para contratar más trabajadores que estaban buscando empleo y para tener una producción razonable. What Y happened, lo que quiero nombrar aquí, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que sucedió es que muchos estudios después empezaron a ver lo que son cambios incrementales en lo que son los estándares de tiempo extra, lo cual no realmente tuvo el efecto que se deseaba, lo que llevó a cabo mucho trabajo teórico para ver por qué es que no estaban los resultados consistentes con la predicción. Así es que hay una variedad de modelos alternativos. El más popular es el hecho de que los empleadores y los empleados van a renegociar y esencialmente estar de acuerdo en salarios más bajos para que sus ingresos sean iguales. No vale la pena entrar mucho a detalle, pero lo que es la teoría económica ofrece muchas predicciones desde incrementos a decrementos de horas, a mantener las horas iguales, pero no hay ningún modelo que diga que realmente las ganancias van a, que las ganancias van a mantener ese igual o que van a incrementar o decrementar, pero también hay modelos que enseñan que que son los salarios pueden incrementar o decrementar, pero también miramos que las horas empiezan a decrementar para algunos tipos de trabajadores y cuando bajan para ellos, aumenta para otros. Así es que para lo que son los salariados, tanto altos como bajos, hay cambios, pero las ganancias que indican que sí hay evidencia de que los salarios se mantienen igual y no hay ningún tipo de evidencia de que dice que el trabajo incrementa o decrementa, pero también hay otras situaciones relevantes al centro el día de hoy. Algunas de las cosas que nos interesa ver es estas situaciones de qué pasa con los trabajadores o lastimaduras cuando implementamos lo que son las horas extras y el plan que tenemos para ello. Pero lo que yo quiero que se lleven el día de hoy es que para predecir lo que son los efectos del tiempo extra y sus leyes, es que lo hacemos basado en el trabajo que ya se ha llevado a cabo. No hay nada cohesivo que nos diga exactamente esto va a pasar, especialmente en el contexto de la agricultura y California. Así es que voy a responder esa pregunta de esta manera, en este contexto, y esas son dos preguntas principales. Lo primero es que si es que sí o no los trabajadores son impactados, y con eso voy a decir qué es lo que pasa con las horas impactadas. Las horas realmente bajan para los trabajadores de California y más importante lo que es la distribución de esos cambios de horas y vamos a darles una imagen para que puedan ver esto en vez de simplemente tomar en cuenta lo que son los efectos promedio o cómo es que los trabajadores tuvieron que acomodarse o acomedir para el cambio de horas. Lo que podemos ver es que hay menos trabajadores por encima del umbral y más por abajo del umbral en términos de horas trabajadas. Y encontramos también evidencia indicando que lo que son los salarios semanales decrementaron y una vez más, todo esto es distribucional y esta distribución es realmente tomando en cuenta lo que es el tener ganadores más en ganancias intermedias y en un momento voy a poder explicar más en términos de las horas. Y si tenemos tiempo al final, ojalá que tengamos tiempo, voy a darles
dos pólizas o políticas similares que hemos hecho con este tipo de asimilación de cómo se cambiarían las leyes o las situaciones si las implementásemos de diferente manera. Hay dos diferentes políticas de las que vamos a hablar aquí sobre lo que es el crédito de tiempo extra que se implementaron en dos estados, en New York y en Oregon, y en la mayoría del tiempo, con lo que es el estándar de tiempo extra, miramos que las semanas terminaban 50 horas y con lo que son las horas, también miramos que lo que es el estándar de tiempo de horas trabajadas baja a 40 horas por semana si tienen que pagarse lo que es tiempo extra, pero particularmente este escenario más que nada es de lo que es la base de créditos de tributarios. Y lo que es el dato, los datos de Nash, de lo que es la encuesta de trabajadores agrícolas nacionales. También miramos que la encuesta de lo que es los trabajadores agrícolas de Estados Unidos no incluye lo que son las situaciones de salarios y, en gran número, un gran ejemplar de ello para poder llevar a cabo lo que es la encuesta, y también miramos que hay muchos asuntos alrededor de lo que son las encuestas conducidas en lo que son los hogares, y convenientemente para mirando lo que es California, hay una gran escala de entrevistas que fueron conducidas en California, y lo que es NAS incluye información de características de lo que es la situación en los campos agrícolas y también lo que son las ganancias. Así es que cada trabajador se le preguntó las horas que ellos trabajaron con su empleador actual y tomando en cuenta las restricciones de diferentes ejemplos. Así es que solamente hablamos con los que trabajan horas, no hablamos realmente con los que trabajan en una situación donde estábamos tomando en cuenta a la gente que tal vez trabaja en ranchos o en otros tipos de trabajos similares. Así es que desafortunadamente no podemos indicar los impactos de lo que son los que trabajan en agricultura, como en una lechería o etcétera, aún tomando en cuenta lo que son las estimaciones totales de lo que es las personas con las que hablamos sobre lo que es el tiempo extra. Y con eso tampoco podemos responder a lo que son a través de este uso de datos, los que son los trabajadores contratados. Así es que con eso vamos a tomar en cuenta lo que sí podemos platicar, que es tomar los datos y presentar lo que son promedios, porcentajes. Y ahorita no estamos tomando acción con ello, pero sí lo vamos a hacer más adelante como una persona, como un economista, como la economista que soy. Así es que ahorita estamos mirando lo que es el ejemplar de lo que es el efecto de distribución. Así es que aquí en lo que es un axis están mirando, en el axis X están mirando lo que es el porcentaje, la cantidad de horas, y lo que es el siguiente axis pueden ver lo que son los trabajadores reportados, y cada barra le está dejando saber el porcentaje de trabajadores que reportaron que estaban trabajando dentro de un rango de 5 horas, como podemos ver, y en porcentajes los que trabajaron entre 40 a 45 horas por semana. Así es que podemos ver que en los 4 años podemos ver que hubo un decremento promedio de 46 horas a 43.5 horas. Así es que también miramos un decremento en lo que son la proporción de trabajadores que realmente estaban por más arriba de las 50 horas. Así es que en total, la mayoría de los trabajadores estaban proporcionalmente trabajando entre 40 a 50 horas. Así es que vamos a repasar lo que son los umbrales también de lo que es las horas extra, y también lo que son estas situaciones y cómo están afectando el día de hoy. Así es que les voy a dar alguna idea de lo que está sucediendo dentro de lo que son estas restricciones entre el 2011 al 2022. Así es que
Vamos a tomar en cuenta lo que es la consistencia de lo que es el salario mínimo aquí en California. Así es que podemos ver que la línea roja son simplemente lo que son las ganancias semanales, y lo que es en la línea, en la siguiente línea, lo que es el área azul, podemos ver lo que deberían de estar ganando, y en lo que es la gris, podemos ver lo que son las ganancias de dólares nominales equivalentes a lo que es la línea roja. Así es que aquí podemos ver que lo mínimo en el año con año son de 40 horas. Así es que podemos ver una tendencia entre el 2018 y 2019 que es consistente con las políticas, de que las tendencias son de que sigue habiendo una tendencia de ganancias semanales. Y en el 2019 la historia realmente se resume a lo que fueron las situaciones entre el 2021 2020 a causa de lo que pasó con COVID. Y también estamos mirando las tendencias de que así es como se ven las cosas. Miramos que las ganancias están en este camino profundo, y también mirando lo que son las políticas consistentes con lo que son los análisis que les vamos a enseñar el día de hoy. Así es que eso es simplemente algo de mis datos en sí. Así es que lo que vamos a enseñar el día de hoy es cómo hemos contemplado estos análisis. Así es que lo número 2 es que es el camino en el cual estábamos antes de que comenzara la política, y que vamos a hacer después. Y lo hago no para controlar el trabajo, las características, pero sino para tomar en cuenta lo que ha afectado esa demográfica. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta cuánto control tienen los trabajadores en este tiempo, y cuánto están trabajando, y el tipo de cultivo en el cual están trabajando. Y la segunda cosa que vamos a estar haciendo, y esto es para asegurar que estamos tomando en cuenta los efectos de COVID-19, es que vamos a comparar este análisis antes y después en California con lo que pasa en un análisis de los estados que no tienen horas extras. Así es que para esto vamos a estar removiendo lo que es Washington y el estado de Nueva York. Y aquí, en términos de las económicas, la expectativa es que lo que sea que sean las tendencias en la temporada entre media deberían de continuar si la política no tiene ningún efecto, pero si continúan las políticas en los estados que no lo tienen, a diferencia de California, entonces tendríamos que tomar en efecto las situaciones que han ocurrido, que ocurrieron a través del país con COVID-19. Así es que pueden ver estas barras de línea, y esto es parte de la evidencia de lo que es las horas promedio en California de trabajadores por año. Y basado aquí está el 2018, y vamos a tomar el promedio entre el 2018 y el 2019. Y realmente, si lo hacemos de esa manera, no hay mucha diferencia entre el 2018 y 2019. Y para después, en 2020, hacia 2020 no había mucho cambio, pero cuando se va acercando al 2020 hay un decremento de horas, y estamos tomando en cuenta el hecho de que tenemos que tomar en cuenta el promedio de 5 horas trabajadas. Y si lo comparamos a través de el área de California, las situaciones se ven muy similares entre California y otros estados sin lo que son horas extras. Y es que realmente no miramos nada diferente sucediendo en otros estados. Así es que esto nos deja saber que lo que tenemos en California es bastante único, y lo único que ha cambiado realmente es la política de tiempo extra. Es que, para resumir eso, lo que son los empleadores que trabajaron 5 horas menos por semana, y ahora vamos a estar mirando los cambios en ganancias relativo a lo que son sus valores recayentes en lo que fue 535 en el 2018, y miramos una tendencia que no vuelve a bajar hasta el 2022, y miramos una gran baja en
términos de las ganancias en comparación a otros estados. Así es que una vez más, no son patrones similares, sino que los trabajadores siguen ganando una cantidad promedio, aún así cuando la situación era más difícil con la situación de las ganancias continuas en otras partes. Así es que ahora, en lo que sale siendo la historia del 2022, realmente estamos mirando ganancias en base a lo que era la expectativa que los trabajadores ganaran. La última figura que miraron en mi artículo es que no noté los efectos, sino lo que son los efectos distribuidos, pero ese decremento de 5 horas en tiempo trabajado realmente impacta de manera bastante interesante a las personas que y su bienestar. Así es que podría suceder si tenemos a 3 trabajadores siendo afectados, trabajando menos horas, y igual el impacto podría suceder si tienes a 5 personas trabajando ya sea 5 horas menos o 10 horas más o más a la semana. Y esto lo hacemos para notar cómo es que fue esta distribución y cómo fue notado en lo que es la consistencia de las leyes, y también para entender cómo es que están sucediendo las reducciones de 5 horas, o si está sucediendo muchos trabajadores, o si es a menos que les está sucediendo. Así es que por ahorita es todo lo que quería compartir de esta diapositiva. Así es que ahora vamos a utilizar esas mismas dos vías, pero en vez de mirar las horas promedio, lo que vamos a ver es la probabilidad de que un trabajador trabaje un umbral más arriba. Así es que estamos mirando esos incrementos de $5. Lo que vamos a hacer es que vamos a practicar la distribución para que los que están trabajando, ya sea 40, 50, 45, 45, 50 horas a la semana. Mi modelo predice lo que es lo contrafactual, así es que estas son las probabilidades predecidas en que cada trabajador va a trabajar horas dentro de ese incremento. Si lo pusimos como una situación aquí como de ganar, ganar. Y les voy a dar una idea de lo que pasó en el 2019. Una vez más, algo muy consistente. No pareciese como que sucedió algo en el 2019, simplemente como una respuesta tardía. Pero esta primera gráfica está enseñando realmente qué es lo que pasó. Estos son trabajadores que trabajaron entre 40 y 50, 46 a 50 horas por semana, y mi modelo predice, más a las barras rojas, que realmente esto, quitando los efectos de la ley que predicimos en lo que es la gráfica. Y esta última imagen es lo que les vamos a estar enseñando para lo que queda de las diapositivas. Si esto es tomando las situaciones observadas de distribución y lo que es el no tener pérdidas, si es que simplemente tomando eso en cuenta. Y entre lo que es positivo es que hay más trabajadores que están trabajando este rango de horas de lo que esperábamos si la ley no hubiese entrado en efecto. Así es que hay un incremento relativo de ciertos trabajadores trabajando ciertas horas, y lo negativo expone lo opuesto. Así es que siendo que hay menos trabajadores trabajando 50, 60 horas por semana. Así es que esto le deja saber si es realmente el número diferente a lo que es el acceso cero. Y esto no es simplemente para hacer clic. Y no puedo decir que es realmente un cambio significante, y todo esto es en base a lo que es el umbral de tiempo extra. Así es que en el 2019 bajó el umbral a 55 horas a la semana. Así es que ahí es donde miramos algunos de esos cambios que van a estar ocurriendo o que han ocurrido a partir del 2019. Así es que entrando a lo que son estos efectos, y lo hemos visto cómo sucede, pero luego comenzamos viendo el
a 2020, donde sigue el umbral y pueden verse las reducciones de lo que son las situaciones proporcionales más allá de ello. Así es que 51 a 60 horas por semana y miramos un incremento de lo que son los trabajadores justo por debajo de ello. Y interesantemente en estos años hemos visto como 40 trabajadores trabajar como 40 horas a la semana, pero si ven los datos, eso es el incremento más grande. Y si ven uno a uno lo que son los umbrales, entonces en el 2021 empiezan a bajar. Y ahí es donde miramos más trabajadores trabajando esas horas a que si la ley no hubiese entrado en efecto en el 2022, miramos el más grande efecto y son de 36 a 40 horas en rango, una vez más, donde está el umbral. Y más importante que nada es esta indicación del bienestar de los trabajadores, donde miramos a menos trabajadores trabajando entre lo que es el rango de 46 a 60 horas estos últimos 2 años. Así es que para políticas vamos a enfocarnos en los datos del 2022. And then I'm going to show you Es really lo que similar. pasó para las horas y les voy a mostrar cifras similares para las ganancias, pero no vamos a utilizar las barras porque no hay umbrales para las ganancias, pero sí vamos a ver patrones bastante similares y es porque la disminución en los ingresos son bastante consistentes con la disminución del número de horas. Entonces, los trabajadores pierden horas, por lo tanto, también pierden ganancias. Entonces, nuevamente aquí estamos viendo el año 2019. No pasó muchas cosas. No hay una disminución que tenga una significatividad estadística para este rango. Luego pasamos al año 2020. Hay una disminución de 800 a 900 dólares del rango semanal. Luego pasamos al año 2021. Vemos un gran aumento de 500 a 700 y luego una disminución de 800 a 900 y luego una disminución de significativa estadísticamente. Y el año pasado, la data, vemos que hubo un aumento significativo para las estadísticas en las ganancias de 400 a 600 dólares a la semana y disminuciones en los rangos de 700 a 900 dólares a la semana. Entonces, para cerrar estos efectos de horas y ganancias comparado con un escenario donde no hay esta ley, hemos descubierto que mayor cantidad de trabajadores han trabajado por debajo del umbral de horas y sus ganancias están en o por debajo de los 700 dólares a la semana, solamente para trabajos agrícolas, no trabajos múltiples. Y si vamos con esto, vemos que hay una menor cantidad de trabajadores que están trabajando esta cantidad de horas por encima del umbral y también sus ganancias sus ganancias semanales están entre los 700 y 900 dólares a la semana. Entonces, en general, estos resultados son bastante consistentes con que los empleadores recortaran las horas para evitar tener que pagar estas horas extra. He explorado diferentes métodos, hecho diferentes pruebas placebo, he vuelto a llevar a cabo esta regresión en data histórica de California o en estados donde no se había implementado esta ley y el modelo no encuentra ningún cambio significativo. Hemos visto muchas alternativas de explicación y esto es bastante consistente con esta narrativa. Estos son mis hallazgos principales en lo que se refiere a las horas y a las ganancias. Creo que tengo 5 minutos, así que rápidamente voy a hablar sobre dos simulaciones de políticas. Primero es el crédito fiscal del empleador, que creo que es poco probable en California porque estamos en un gran déficit, pero este es un punto a considerar que algunos estados están implementando este crédito fiscal a final del año, que los empleadores que han pagado estas horas extra pueden recuperarlas a través de un crédito fiscal a final del año. La idea básica aquí es que digamos que esto significaría que los trabajadores tienen que trabajar la misma cantidad de horas, pero ahora tienen esta misma tasa después de las 40 horas a la semana. Y esto es exactamente lo que encontré. Probablemente sería demasiado bueno. El análisis que estoy haciendo aquí para esta simulación es
básicamente todos los trabajadores están ganando el salario mínimo de California del 2019 y también van a recibir 1.5 veces eso, es decir, $22.5 a la hora. Entonces, si van por más de 40 a la semana, esto va a sugerir que vamos a tener esencialmente cambiar nuestra distribución de trabajadores a lo que hubiera sido si es que la ley no hubiera entrado en vigor. ¿Y cuál hubiera sido el resultado? En este escenario, más del 70% de los trabajadores hubieran ganado entre 700 a $1,100 a la semana, asumiendo que sus salarios están dentro del salario mínimo, que es mucho más de lo que hubieran ganado de los 700 a $900 y es muchísimo más que lo que ganaron en realidad. En esta distribución factual, más o menos el 60% de trabajadores en la muestra ganan menos de esta cantidad de dólares a la semana en el año 2022. Lo he pasado muy rápido, pero podemos volver a mencionarlo si tienen preguntas. El segundo punto es esta reversa parcial que reduce las horas extra a 40 horas a la semana, a menos que se vuelva 50 horas a la semana. Entonces, lo que voy a hacer para este escenario es esencialmente tomar las horas del año 2020, que es cuando estábamos a 50 horas por semana. ¿Y qué hubiera pasado si es que pagáramos a esos trabajadores estas horas extra después de las 50 horas a la semana? Aquí tenemos como que un punto intermedio entre lo que pasó realmente y el escenario de el crédito fiscal por horas extra. Básicamente lo que vamos a encontrar es que este sería la distribución real de las distribuciones de horas en 2022 versus lo que hubiera pasado en el año 2022 si es que el umbral de horas extra estaría en 50 horas. Entonces, para resumirlo, y lo mismo para las ganancias que está a la mano derecha, lo principal aquí es que el 50% de trabajadores hubieran trabajado más de 45 horas a la semana en este escenario, cuando en la realidad solamente el 28% de trabajadores trabajó esa cantidad de horas. Y si vemos sin que se hubiera establecido la ley, hubiéramos esperado ver un 67% de trabajadores que hubiera trabajado al menos estas 45 horas a la semana. Y para lo que son las ganancias, es lo opuesto. Tenemos menos trabajadores, pero por otro lado, este reverso parcial, 64% de trabajadores hubieran ganado $600 al menos a la semana, mientras que en la realidad solo 43% ganó esta cantidad. Y si no se hubiera establecido la ley, 80% de esos trabajadores hubieran ganado este monto de dinero. Quiero dejarlos con eso. Lo que quiero que se lleven, y ya lo he resumido, es que esta nueva ley parece reducir las trabajadoras semanales, las horas de trabajo semanal y las ganancias. Y cómo están disminuyendo es consistente en cómo se ha establecido la ley. No hay otras cosas que puedan estar causando esta situación. Y las implicaciones para los trabajadores todavía no es claro. Creo que hay mucho trabajo por hacer porque no hemos pensado, solamente el 28% de trabajadores han trabajado más de 45 horas a la semana y 67% hubieran trabajado esa cantidad de horas si es que la ley no hubiera entrado en vigor. Pero por otro lado, solamente 43% de trabajadores han ganado $600 a la semana y 80% hubiera ganado esta cantidad si es que la ley no hubiera entrado en vigor. Voy a parar aquí. Creo que justo estamos para el final. Muchísimas gracias, Aldi. Eso fue bastante informativo, tanta información que creo que nosotros hemos querido escuchar y entender
sobre las horas extra en el sector agrícola. Quiero alentar aquí, coloquen por favor sus preguntas en el chat si tienen alguna. Tenemos como unos 10, 14 minutos para tener una discusión. Sé que hay muchas personas de organizaciones en la comunidad, aquellos que han trabajado con empleadores. Creo que sería muy bueno poder escucharlos, escuchar sus experiencias de sus perspectivas, personas que trabajan con trabajadores agrícolas, cuál es su perspectiva en el campo. Esta es data que ha sido recolectada de trabajadores agrícolas directamente y ha sido recolectada en el área agrícola y no incluyó este grupo de trabajadores que sigue siendo una parte pequeña de la fuerza laboral. Todavía no veo algunas preguntas, pero mientras van pensando en sus preguntas, algo que quiero abordar, tal vez puedes quitar las diapositivas para poder verte un poco más. Sí. Ok, estamos. Ahora sí, ahora podemos verte en la pantalla. Me dio curiosidad si es que hay alguna otra explicación que deberíamos considerar para la disminución en horas y el salario que nos has presentado, ya sea por una reducción en general en el trabajo debido a las sequías o hay algún otro factor que podría explicar estas tendencias además de las horas extra. Yeah, drought is an interesting idea. La sequía es una idea So interesante. the main ones I've been concerned about Las are principales que the me han COVID effects, preocupado, el efecto de la pandemia de COVID, eh, and the rising minimum wages have really el been aumento del something salario I was mínimo se shocked by how convirtió en difficult it is to algo address because obviously que California, para mí fue how muy our state fuerte of California, cómo se same puede case, minimum abordar, wages does not match like any other state because porque el hecho de que when it California haya aumentado el salario mínimo no coincide con ningún otro estado so excepto por that Washington. one's kind of the one I'm most Entonces, concerned eso es about, lo que a and mí más me preocupa. I think it would be Creo que really es interesting to interesante y understand the sería muy interaction of those interesante two things. entender la Will the interacción de overtime estas law dos have been less cosas. Si es que la impactful ley de horas when extra it hubiera tenido un accompanied menor the rising impacto, minimum wages, si es que no or hubiera will the estado al lado del widespread aumento del minimum wages salario cause this mínimo. and that No se overtime esperaría que laws el salario mínimo exacerbate those causara esto effects. So I think those o are hubiera the tenido things I've estos been kind of efectos concerned about. exacerbados. The reason Eso es lo que he estado I've considerando. I've El spent motivo por el far cual too much time he now pasado looking into mucho this tiempo is ahora because revisando este I really punto es wanted to convince porque myself that that's what quiero the convencerme story I'm telling is what's de happening. que la And historia que me what I cuento could es tell lo is que ha that estado pasando. I could pull up the extra graph, but Puedo the colocar el way in which gráfico extra, hours pero are la forma reducing en que are las quite horas están consistent across a lot of reduciendo son spaces. So what I consistentes see en here cómo se are haya really dado la gradual ley. increases in the Veo number of workers aumento reporting de which número de hours trabajadores que están precisely have been reportando due overtime for this horas year. por And semana there's en no base a este reason nuevo in my mind umbral that de a drought horas would cause cada that año. year over year. No hay ningún motivo And por that el cual una consistent with sequía that. podría causar esto año tras año de esa forma tan consistente. Sí, gracias. Tenemos una pregunta de Brian que mencionó un estudio de UC Merced, una publicación que se dio el mes pasado, que habla o que muestra los ingresos de trabajadores que han aumentado, y no sé si puedes hacer un comentario al respecto. Muchos de nosotros, por una conferencia que vamos a tener en la semana, han utilizado la data de la encuesta de comunidades americanos. No sé si puedes hablar un poco en cómo estas diferentes fuentes de datos podrían influenciar en eso. Yeah, so I will be presenting. Bueno, sí. Bueno, yo voy a estar presentando un poquito más detalles sobre eso más adelante, pero la razón por la cual seleccioné NAS es porque tiene información muy detallada en términos de lo que es el empleo actual y por dos asuntos, dos razones son por las cuales la cantidad de horas que trabaja por semana, para mí eso está combinado a muchas de las situaciones que son notadas en diferentes industrias donde hay simplemente una gran masiva de personas trabajando 40 horas por semana. Y en términos del cultivo, siento como que no tenemos suficientes datos en lo que
de lo que fueron encuestados de información a CS. Así es que todo depende de si están trabajando en temporada pico o no. Así es que siento como que hay una falta de precisión en términos de la medición de sus horas, y algo con el NOS es que realmente llega hasta el centavo de lo que la gente ganaba en cada uno de sus cheques, y el ACS captura como amplio y promedios. Así es que he visto que realmente el NAS también de hecho recolecta ese como esa información de ingreso, y puedo demostrar la diapositiva brevemente, pero la cosa es que realmente no siento que nuestros estudios son inconsistentes, sino que siento como que ellos están mirando preguntas diferentes, así es que muchas cosas pueden entrar en tus salarios anuales, puede ser que también estén trabajando otros trabajos, lo que puede incrementar tus salarios, ¿verdad? Y lo que yo veo por parte de NAS es que si tú no controlas por inflación y para lo que son los salarios mínimos, obviamente vas a ver que los salarios anuales van a incrementar, pero en cuanto controlas esas situaciones, entonces no veo ningún efecto en lo que son las ganancias anuales, pero básicamente puedo fácilmente replicar las situaciones si no controlo por esas cosas. Bueno, muchas gracias. Algunos de nosotros vamos a continuar estas conversaciones y poder ver preguntas similares de una variedad de maneras para poder entender la pregunta y, sin embargo, estar asegurando de que estamos comparando manzana con manzana en hacerlo. Bueno, muy bien, tenemos un comentario de un colega que hace alcance a miembros de la comunidad, específicamente a trabajadores del campo en el Valle Central, en el condado de Fresno, y ella dice: nosotros tenemos trabajadores que ellos dicen que se les pagó por cheque, pero que ya después, talón de cheque, pero que ya les pagan al contado si trabajan más de las 40 horas, y de esto hemos hablado, que es difícil el abordar este tema, ¿verdad? Número uno, curiosa si han escuchado más sobre este tema o ideas de cómo abordar esta situación. Sí, definitivamente hemos escuchado de estas situaciones y siento como que es una de esas áreas de investigación que he visto en investigación previa, que lo que son las leyes de horas extras han incrementado las situaciones de tratar de evitarlo, ya sea pagando por debajo de la mesa o trabajando a las personas menos horas. Así es que ha habido diferentes maneras en las que los empleadores han tomado ventaja de estas situaciones, pero el NAD aún así, o el NAS aún así está tomando en consideración esas situaciones adecuadamente, porque no realmente están tomando esta información, preguntando a los trabajadores cuántas horas es que realmente están trabajando. Así es que en mi estudio particular sí deberíamos de poder abordar esas horas, ya que pero pregunta interesante, porque realmente si están siendo pagados por debajo de la mesa, pues no incluiría esos salarios. Sí es una narrativa, pero difícil de abordar cuando las cosas están sucediendo por debajo de la mesa. Muchas gracias. Reina o Dayana, ¿les gustaría alguna de ustedes traducir el comentario que hay en el español? ¿O Claudia? La pregunta es, a muchos trabajadores, o el comentario, a muchos trabajadores les reduce las horas para no pagarles horas extras. Yeah, thank you. And I guess to Sí, muchas gracias. Sí, a Rocío y a Susana, para anotar, tengo la curiosidad es de que esto es una observación que ustedes están mirando en el tipo de trabajo que ustedes están haciendo. ¿Tienen un sentimiento de si esto es percibido como algo positivo o negativo con los trabajadores con los cuales ustedes están abordando? No sé si puedan proveer algo de comentario en el chat sobre ello. Mientras que esperamos, voy a hacer otra pregunta. Yo creo que en otros sectores e industrias hemos visto un incremento en tiempo, en horas extra en el pasado, y Ale, tú indicaste más temprano que esto es un estudio de
corto plazo, así es que apenas los primeros 5 años de implementación, ¿verdad? Basado a otros estudios, otras industrias, ¿cuáles industrias y sectores? ¿Cuál es la tendencia a largo plazo que podríamos esperar o anticipar con un cambio de política como esto? Bueno, en términos de tendencias a más largo plazo, una de las cosas que tengo que considerar es que tenemos que tomar en cuenta otras estrategias de adaptación de los empleadores. Número uno, una hipótesis sería que entonces los empleadores van a incrementar su hipotización mientras que va siendo más y más caro, y en otras industrias también incrementando la cantidad de personas salariadas. Y dejen ver qué más deberíamos de esperar. Y yo creo, bueno, mientras que lo estabas diciendo, porque alguien vino a mí después de una presentación reciente, pero por ejemplo en su rancho en el primer año que se implementó, ellos hablaron con los trabajadores y estuvieron de acuerdo en no darles a todos sus aumentos anuales para que de esa manera todos pudiesen continuar con sus horas y que no hubiese un efecto a causa de lo que es las horas extra. Pero eso no puede ser sostenible a largo plazo, así es que a veces hacen situaciones que son simplemente soluciones de corto plazo, pero también podría elevar los precios de alimento o también, por lo poco que he podido ver, los efectos del empleo. Los únicos incrementos de uso de empleados es en trabajadores contratados. También podría traer más trabajadores para mantener a todos por debajo de las umbrales de tiempo de horas extra lo más posible. Sí, bueno, muchas gracias, Rocío. Y tú me recordaste una pregunta que esperaba que pudiésemos abordar. Si podrías hablar sobre lo que es la seguridad, las lastimaduras, esos puntos que comenzamos a abordar, o si es un área de trabajo futuro, pero definitivamente un área de interés para nuestro centro. Y lo que la agricultura es una de esas industrias de más lastimaduras, así es que todo lo que podríamos hacer para evitar lastimaduras es muy importante. Bueno, sí, un interés mío también. Como usted mencionó, Heather, en un PI con un proyecto para el centro, y algo que tenemos planificado son los reclamos de compensación al empleador y qué pasa con el plan de compensación al empleador cuando entra ley. Y simplemente al principio teníamos muchas limitaciones porque no teníamos una manera de tan siquiera simplemente abordarlo. Siento como que donde nos estancamos es cuando nos damos cuenta que el, ah, el cambiar la situación de horas podría afectar, pero tampoco no hemos escuchado mucho sobre que la gente tenga que trabajar un segundo trabajo cuando se les disminuyen las horas, y que si eso podría incrementar las lastimaduras también. Así es que una pregunta importante, porque cualquier cosa que podamos hacer para reducir las lastimaduras es una gran ganancia para la agricultura. Bueno, es un buen espacio para terminar esta conversación. Ali, gracias por presentar ante nosotros y por traer este tema tan importante al centro y por contestar preguntas, pero yo sé que muchos han estado haciendo estas preguntas desde que entró las horas extras, la ley de horas extras a California. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La siguiente videoconferencia va a ser en el 16 de mayo, así es que ojalá que se puedan registrar y pasen una muy buena el 6 de mayo, así es que espero que todos tengan